Hola, me llamo Valeria Joves y te damos la bienvenida a nuestra familia Iglesia Comunidad Cristiana Emmanuel. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que tenemos preparado para ti. Nuestro consultorio médico está disponible para nuestra comunidad. Puedes contar con pediatría, psicología escolar, nivelación de lectura y escritura, medicina interna, nefrología y nefrología infantil. Recuerda que debes cumplir con las normas de bioseguridad y pedir tu cita a través del 0212-961-5522. ¡Hey! Es la primera vez que nos visitas. Queremos conocerte. Quédate al final del servicio para compartir un pequeño refrigerio y para que conozcas más de nuestra iglesia. ¿Te gustaría colaborar en tu iglesia, pero no sabes cómo? Tenemos un espacio especial para ti. Contamos con distintas áreas en donde puedes ayudar. Audiovisuales, banda, staff e información, cocina, seguridad y muchas más. Si quieres ser parte de nosotros, puedes registrarte en el lobby y te estaremos contactando. En medio de esta pandemia, queremos hacer un reconocimiento especial a todo el personal médico que sigue en la lucha contra el COVID-19. Agradecemos enormemente su esfuerzo incondicional y su arduo trabajo. Muchas gracias. Te queremos recordar que nuestros servicios empiezan a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Sé puntual para que no te pierdas de nada. Los asientos de la parte de atrás están reservados para mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Los niños menores de 10 años deben permanecer sentados con sus padres o representantes para que todos podamos disfrutar del servicio. ¡Hey! No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @cceatillo. Suscríbete y dale me gusta a nuestros videos. CCE a tan solo un clic de distancia. ¡Ya me la rompiste! Fue sin querer, perdóname. Siempre dices eso. De veras lo siento. ¿Y ya pa' qué? ¡Mira! ¿Qué pasa aquí? Se llevó mi jirafa y me la rompió. Que fue sin querer. Siempre dices lo mismo. A ver. Caleb rompió la jirafa. Pero eso no es todo. También se comió mi helado, se metió en mi cuarto y pintó mi cancionero. Bueno, sí, perdón. ¿Y hay algo en lo que hayas fallado tú, Sofía? Pues no lavé los platos y no hice la cama ni la tarea de la escuela. Sí, no es fácil acordarse, ¿verdad? Pero, ¿lo lamentas? ¿Sabes lo que hace Jehová cuando de veras lo sentimos? Él nos lo dice en Efesios 4:32. Ahí dice que nos perdona por completo. Sofía, ¿sabes lo que significa perdonar? ¿Me perdonaste, Sophie? Sí, Caleb, ya te perdoné. Muy bien, niños. Eso le gusta mucho a Jehová. A alguien se le quedó la ropa en el suelo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Qué alegría que podamos compartir un domingo más aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia. A todas las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos. Y si vienes por primera vez, nos encanta tenerte y nos encantaría poderte conocer al finalizar el servicio. Bueno, y hoy tenemos un tema fenomenal, un tema que muchas veces estamos
bajo esta circunstancia, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y el tema de hoy lo llamamos bajo presión. ¿Cuántas veces no estamos bajo presión? Muchas, ¿verdad? Y en los últimos tiempos ni se diga cuántas veces estamos bajo presión. La verdad que el ritmo de vida que se ha adquirido en estos nuevos tiempos es con mucha presión encima de nosotros. Y quiero comenzar el mensaje con una historia. Y esta historia podemos observar cómo responden algunas personas cuando están bajo presión. Y esta historia solo era cuestión de apretar un botón nada más, que era el botón rojo, para que ocurriera un desastre. Y esto pasó hace unos 50, 60 años atrás, donde un oficial llamado Arkhipov era uno de los 3 oficiales al mando de un submarino soviético llamado B-59, que a finales de octubre de 1962 navegó sumergido junto a otros 4 submarinos con destino a Cuba, ¿ok? Para iniciar en ese momento una posible tercera guerra mundial. Dije posible porque finalmente no se dio. La Unión Soviética instaló secretamente, sin que lo supiera los Estados Unidos, en suelo cubano varios misiles nucleares capaces de alcanzar territorio estadounidense en apenas unos minutos. ¡Wow! Imagínense el plan que tenía en ese momento. Su misión era burlar obviamente el embargo que la Armada norteamericana había dispuesto en torno a la isla. Obviamente están bloqueados, y establecer una base submarina en la bahía de Mariel, en la costa norte de Cuba. El submarino B-59 fue equipado con torpedos nucleares, con una carga letal para una guerra desastrosa en ese momento. A media tarde del 27 de octubre de 1962, las instrucciones para Arkhipov fueron las siguientes, tanto para Arkhipov como para otros 2 oficiales, y era que si perdían comunicación con Moscú, muy probablemente ya había estallado la guerra entre las 2 superpotencias. Si perdían comunicación. Así que ellos tendrían que decidir el destino de la humanidad. Estos oficiales, en especial Arkhipov, van a ver lo que hizo este hombre bajo presión. Así que ellos tendrían que decidir el destino de la humanidad apretando solo el botón rojo para disparar los misiles y dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tenían estos oficiales! Y en especial Arkhipov. Sin embargo, un grupo de destructores estadounidenses detectó a la brigada del B-59, los detectó con anticipación y comenzó a lanzarles cargas explosivas en la profundidad para forzarlos a emerger, para que pudiera salir esos submarinos. A bordo del submarino se vieron, obviamente eran momentos de pánico y caos. Era como estar sentado dentro de un barril así de metal que alguien le está golpeando continuamente con martillo. Así prácticamente se sentía en el submarino. Obviamente, ante la gravedad de los acontecimientos y hostigados al límite de su resistencia psicológica, Savitsky, que era otro oficial, uno de los oficiales que también estaba al mando, hace un último intento de contactar con Moscú, pero no hay respuesta. No logran respuesta finalmente. En ese momento los oficiales que estaban al mando comenzaron en una discusión, a discutir, en la que solo Arkhipov estaba en contra del lanzamiento. Los otros 3 estaban a favor de realizar ese lanzamiento, pero Arkhipov no, quien finalmente logró persuadir a Savitsky y obviamente al resto de los oficiales que estaban en ese mando, de los comandantes, para poder emerger el submarino y rendirse. Y así se evitó una posible guerra nuclear. Imagínate la responsabilidad que tenía, y sin embargo, bajo la presión que tenía, mira cómo respondió esta persona.
Nadie lo sabía hasta entonces, ni siquiera el presidente Kennedy por el momento, pero Arkhipov salvó aquel sábado al mundo. ¡Wow! Bajo presión puede salir a relucir en nosotros lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Puede salir a relucir o lo mejor o lo peor, pero la mayoría de las veces no tomamos las mejores decisiones y reaccionamos como lo hizo el oficial ruso Arkhipov, sino por el contrario, nos quedamos sumergidos y nos derrumbamos al estar bajo presión. Cuando estamos bajo presión muchas veces nos derrumbamos y realmente tomamos medidas en la emoción, no nos da tiempo de pensar y a veces cometemos locura porque no elegimos como deberíamos elegir. ¿Y qué tiene esta historia que yo le estoy contando de importante? Dirán ustedes, dice, bueno, ¿y esta gente por qué me dice esto? Y obviamente no es que vamos a pasar 3 semanas en un submarino, todos aquí sofocándonos de calor, ni mucho menos, pero tal vez tú estás pasando por la presión de estar desempleado o por la presión de la recesión económica que estamos viendo actualmente en el país. O quizás estás pasando una noche tras noche al lado de una cama con tu hijo que a lo mejor está enfermo. O un padre que está envejeciendo y está perdiendo la memoria. Puede ser. O tal vez estás alejado de tu familia y te encuentras solo en el país y obviamente te sientes presionado, donde cuando estabas aquí en Venezuela compartías constantemente y estabas feliz, sin embargo tuviste que salir de Venezuela porque consideraste que tenías que irte de Venezuela. O estás tratando de pagar una deuda que adquiriste y no todo te salió tan bien como creíste. Y tienes que trabajar más para pagar esa deuda. Estás con esa presión porque quieres honrar ese compromiso, porque si no la pagas a lo mejor puedes perder algo. Y pare de contar. O te quedaste a lo mejor, a los jóvenes, en blanco en un examen, que era un examen final de tu carrera. No te salió la voz en esa exposición y quedaste por la presión que tenías, porque de esa exposición, de esa presentación, de repente podía ser para poder pasar o graduarte en ese momento. O quizás estás tratando de mantener a flote tu matrimonio y estás presionado porque de repente no quisieras perder tu matrimonio. Sin embargo, obviamente todas las circunstancias y todo da como para perderlo, pero tú estás tratando de poder seguir adelante y te sentirás a lo mejor en este momento tentado de apretar ese botón rojo que quería apretar uno de esos oficiales. Obviamente no es de misiles nucleares, pero sí puede ser de estallidos de ira, de un aluvión de acusaciones y de feroces represalias de palabras hirientes. Puede ser que lo estés pasando por algo de esto. Todo esto, ¿por qué? Producto del estrés o de la ansiedad descontrolada que te provoca estar bajo presión. ¿Cuántas personas han salido lastimadas por nosotros al estar bajo presión? ¿Cuántas? ¿Y cuántos desastres se han evitado gracias a una persona que se negó a ceder ante la presión? Jesús en varias ocasiones estuvo bajo presión. En muchas ocasiones, en la boda de Caná, en la tumba de Lázaro, cuando fue presionado por la gente constantemente, ¿verdad? O en el templo cuando arrojó a los mercaderes, o en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando sudó sangre en ese momento, en el juicio, antes de ir a la cruz. Y a pesar de tanta presión de Jesús, siempre supo guardar la calma. Siempre. Y esperar en Dios y tomar la mejor decisión. Dice, wow. Y podemos hacer la comparación. Pasó por grandes pruebas Jesús. Pasó por fue tentado en absolutamente todo. Y sin embargo, Él siempre supo guardar la calma y esperar en Dios para poder tomar la mejor decisión. Y en la Biblia también tenemos una historia que nos narra lo que debemos hacer antes las presiones y tormentas de la vida. Y en la Biblia conseguimos, es un libro que no caduca, es un libro que realmente
Es como el Señor nos habla constantemente. Es un libro maravilloso, es un libro que a pesar del tiempo nunca pasa de moda, siempre ha estado actual. Solo lo que tenemos es que leerlo. ¿Y qué? Y confiar en Dios. Pablo, en una de las historias, junto a otros prisioneros, iban a ser llevados en un barco de Cesarea con destino a Italia. Él iba a ser llevado de Cesarea con destino a Italia, donde Pablo sería juzgado por el César en ese momento. Imagínate la presión que tenía Pablo. Y el resto de los prisioneros eran hombres también condenados, cuyo destino final era el Coliseo romano. O sea, esas personas iban a ser en ese momento, tenían una presión tremenda. Y cuenta la historia en Hechos capítulo 27 que durante el viaje comenzaron a tener dificultades en ese momento que iban de Cesarea a Italia. Dificultades, ¿por qué? Debido al mal tiempo de ese momento. Y en Hechos capítulo 27 versículo 9 dice: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Pablo se lo dijo anteriormente. Sin embargo, mira lo que dice la historia. Y seguimos en el versículo 10, dice, les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Para los ojos del capitán, Pablo era solo un predicador judío, así de sencillo, era solo un predicador judío. Dijo: ¿qué vas a ver de navegar? Si tengo tantos años navegando y en alta mar y todo aquello. Y no le paró. Y cuando estamos bajo presión, no escuchamos el consejo de nadie. Cuando estamos en ese momento de presión, muchas veces no escuchamos el consejo de nadie, y mucho menos, la voz de Dios que siempre nos está alertando. No, porque realmente nos enfocamos en ese problema, nos enfocamos en que estamos en una situación casi que de vida o muerte y perdemos muchas veces la razón. Y aquí, en esta historia, se levantaron ancla finalmente y zarparon con 270 personas. No les importó lo que le dijo Pablo, alzaron y vamos adelante. Y continúa la historia, en el versículo 13 dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces elevaron ancla y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente en aquel momento, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Continúa el versículo 15, dice: los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ya estaban a la deriva, se dejaron llevar por la tormenta y no le hicieron caso a Pablo. Y continúa el versículo 18, la historia dice: cuando un viento suave comenzó a soplar el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Ya ellos se habían dado por vencidos. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Ellos ya estaban entregados, ellos se daban por muertos prácticamente. Y duró 14 días esto que les acabo de contar. Los marineros perdieron todo el apetito por la comida. No les daba hambre, obviamente, porque estaban al borde de la muerte. Perdieron todas las razones para tener esperanza. Se rindieron y cuando se rindieron, vino Pablo y habló y les dijo lo siguiente. Y lo vemos en el versículo 21. Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Se lo estaba recordando porque no le hicieron caso. Pero más adelante dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá.
Ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, ya le había dado protección, no le iba a pasar nada, pero fueron desobedientes igualmente. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, dice Pablo. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ya se lo había anticipado. No sé qué habrán pensado estas personas que estaban adentro, 200 y pico de personas, pero qué contraste, ¿no? Pudiera decir. Los marineros sabían cómo navegar, ¿verdad? Y más durante las tormentas, pero se dieron finalmente por vencidos. Pablo, siendo un predicador judío, que supuestamente sabía muy poco de navegación, se convirtió finalmente en el portador de ánimo para continuar hacia adelante en esta embarcación. Quizás el barco que actualmente se está hundiendo o que está golpeado, está bajo presión, puede ser tu matrimonio hoy, que a lo mejor está así como este barco, ya a punto de terminarse de hundir. O quizás es tu cuerpo que está enfermo, que está siendo golpeado por una enfermedad, puede ser. O quizás tu negocio ha sido golpeado por esta crisis pandémica que estamos viviendo. Y tienes tanta presión que piensas que te hundirás. Y tienes razón. Te vas a hundir, pero solo por un momento. Las olas, todas esas adversidades te van a azotar. El miedo te va a arrastrar, porque estás bajo presión, estás en una situación de vida o muerte, en tu matrimonio, en el negocio, no sé en dónde. Pero finalmente te digo, como dice el apóstol Pablo, anímate, como dice el apóstol Pablo. Y Jesús lo dice también, y te lo dice en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, que yo he vencido al mundo. Y nos lo dice, y es un versículo que muchas veces lo repetimos con mucha ligereza, pero a veces no lo creemos de corazón. Porque vamos a enfrentar aflicciones, vamos a tener problemas, van a haber momentos donde vamos a estar bajo presión. Pero realmente, ¿quién está al mando de nuestra vida? ¿Nosotros o el Señor? ¿Quién está manejando ese timón realmente en tu vida? Tú mismo, porque obviamente no confías completamente, porque es muy probable que hayan circunstancias que tú dices, no, de esta no salgo más nunca. O realmente tu fe y tu confianza está en el Señor, ¿Dónde está tu confianza? ¿Realmente crees en lo que dice su palabra? ¿Crees realmente en sus promesas? Y el creer no quiere decir, porque muchas veces se malinterpreta, que nos vamos a quedar tranquilos y Él va a obrar. No ha pasado nada. No, sí pasa, pero yo me quedo aquí tranquilo en la casa, durmiendo, y Él va a obrar. No, tenemos que accionar. Tenemos que instruirnos, seguir igualmente, leyendo su palabra, porque a través de su palabra, Él muchas veces nos está hablando. A través de su palabra, Él nos habla constantemente. Que a veces decimos, wow, qué loco. Y le llaman coincidencia. No es coincidencia. El Señor te está hablando a través de su palabra. Lo que pasa es que a veces no creemos completamente. Creemos lo que nos conviene. Creemos lo que de repente el mundo te puede hacer creer. Pero no crees completamente lo que te dice el Señor. Y esa es la invitación. Que cuando estés bajo presión, pongas tus cargas y no permitas que las cosas que están a tu alrededor te puedan desviar tu atención. Que realmente puedas decir, Señor, necesito de tu sabiduría. Necesito que me ayudes en esta situación. Necesito que me ayudes a poder salir adelante. No puedo más. Ya no sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? Y el Señor te va a hablar de una u otra forma. Por un libro, por un amigo, en un mensaje aquí un día domingo. Pero tienes que estar atento, no puedes permitir que esa presión en tu vida, de ese momento, te haga desviar. Sino más bien que puedas ser como Arquipov,
que él no estaba de acuerdo con apretar ese botón y salvó la vida prácticamente del planeta porque se iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Y lo pueden leer, léanlo en los libros. Entonces, cuando estás bajo presión, ¿quieres manejar tú? ¿Quieres tomar tú el control? ¿Qué quieres realmente? ¿Cómo quieres manejar la situación? Y de ahí va a depender cómo puedas salir de esa presión que en ese momento puedas estar teniendo. ¿Sí? Puedes perderlo todo solo para descubrir que no es así. Es muy probable. Dios ha estado siempre con cada uno de nosotros. Dios está a solo una oración de nosotros. Dios solo está a que nosotros lo busquemos. Dios solo está que quiere que tú lo busques, que tengas intimidad con Él, para que cuando lleguen esos momentos también puedas recibir la dirección del Señor, que realmente puedas tomar la decisión correcta, para que realmente puedas salir adelante ante esas adversidades. Pero cuando salgas, puedas agradecer también, porque no es nada más, Dios no es nada más para cuando uno está en situaciones difíciles. Debemos agradecer desde que nos paramos, debemos agradecer porque pudimos pararnos, porque podemos comer, porque tenemos un techo, porque tenemos las personas que tenemos alrededor, porque podemos caminar, porque podemos respirar, y más las personas que actualmente han pasado por este virus. Yo pasé por este virus. Y me veía de repente una noche donde yo decía, wow, y era solo respirar. No valoramos muchas veces porque lo damos por entendido. Pero cuando te falta un brazo o una pierna, cuando no puedes ver o cuando no puedes oír, tú dices, wow, hay que darle gracias a Dios en todo momento. No, el Señor no puede ser como una tabla salvavidas que nada más para los momentos difíciles. No. Debemos leer, debemos instruirnos, debemos estar siempre agarrados. Y van a pasar situaciones difíciles, porque las tenemos, lo vamos a tener siempre, vamos a tener situaciones difíciles. La única diferencia es cómo las resolvemos. Si las resolvemos, como de repente estamos acostumbrados, no, me va muy mal con mi esposa, divorciarse. No, señores. Y nos equivocamos muchas veces. Nos equivocamos. Lo más fácil es divorciarse. Eso es lo más fácil. Y después viene otra persona, otra persona, otra persona. Pero es realmente lo que el Señor, lo que te ha llamado. Es realmente lo que el Señor quiere. Cuando nos casamos hicimos un pacto y dijimos que era para toda la vida. En ningún momento se te dijo, cuando te cases todo va a ser color de rosas. No, claro que no. Sin embargo, mientras esa relación esté fundamentada en el respeto y esté Dios en su relación, otro gallo canta. El problema está que lo primero que hacemos es que cuando logramos cosas, el Señor queda a un lado. Ya no va más. Ya me ayudó, ya Él quedó. Cuando volvemos otra vez en apuro, volvemos otra vez. No, y así no funciona. ¿Cuántas personas, si usted actualmente se siente mal o está mal, hay personas que están peor que ustedes, como también hay personas que están mejor que ustedes? Entonces, muchas veces sentimos que el mundo se acaba, sentimos que este problema, pero no buscamos ayuda. Y llegamos a un punto de ebullición donde terminamos, en muchos casos, hasta poniéndola. Salimos corriendo. No afrontamos el problema. No nos asesoramos. Entonces, vamos a trabajar, en muchos casos, bajo presión. Díganme los trabajos. Hay trabajos donde uno tiene una presión tremenda. Tremenda, donde que si las cosas no salen ese día, puedes perder hasta tu trabajo. Pero en el trabajo sí te esfuerzas, sí buscas ayuda, sí buscas por Google, sí le preguntas a un amigo. Pero en las cosas de pareja o a la hora de hacer de repente un negocio, no. ¿Prefieres irte por un barranco?
Hay veces que la misma cotidianidad nos va como envolviendo y nos va llevando muchas veces a no ver cosas y nos lleva a aburrirnos, a fastidiarnos, a querer inventar otras cosas y no honrar la palabra de Dios. Y de eso debemos cuidar. ¿Y qué queremos que sepas? Dios nunca ha prometido que tendremos una vida sin presión, ni tormenta. No, Él nunca lo ha dicho. En efecto, en el versículo que leímos, nos dijo claramente que íbamos a tener aflicciones. Pero sí va a depender de nosotros la actitud que tomemos ante cada una de esas circunstancias que estamos bajo presión. Porque Él ha prometido estar con nosotros cuando las enfrentemos. Escuchen bien, porque Él ha prometido estar con nosotros cuando las enfrentemos. Pero cuando usted nos saque al Señor, cuando usted lo tenga de su mano, cuando realmente usted lo incorpore a su vida. El Señor es un caballero. Él siempre está ahí, solo a una oración. Somos nosotros los que decidimos cuándo queremos incorporarlo en cada una de nuestras cosas, actividades, en nuestra vida, circunstancias, matrimonio, relación con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todo. Somos nosotros. Así que Él ha prometido estar con nosotros cuando las enfrentemos. La persona calmada ante la presión le recuerda a los demás que Dios está al control. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces que he estado con una presión tremenda y digo, señores, no me hable ya más nadie. Necesito poder pensar, que el Señor pueda dirigirme. Porque tú hiciste, porque tú dejaste de hacer, porque tienes que hacer, porque mira lo que dijo, porque mira lo que dejó de hacer. Y necesito sola la dirección de Dios para poder ir adelante. A veces tenemos mucho ruido, pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios está al control de todo, de todo. Y si Dios tiene el control de nuestra vida, ¿por qué queremos tenerlo nosotros? ¿Por qué? Deben de saber de un caso que está ahorita muy sonado, de la tripulación que lamentablemente viajó de Higuerote para la Tortuga. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? Un caso muy triste, pero de mucha reflexión, ¿no? Ahí lamentablemente, las noticias van a poder ir viendo ciertas cosas, pero lo lamentable son las vidas que finalmente se perdieron y actualmente consiguieron a 4. Finalmente la mamá de los 2 nenes murió, ¿verdad? Pero vemos que en la historia, en todas las noticias, vemos cómo los hombres, como cuidadores, como protectores, vieron una luz y decidieron nadar para ver si llegaban, para pedir auxilio, porque estaban aparentemente en alta mar, ¿no? No estaban en una costa porque se hubiesen podido salvar, estaban en alta mar. Y esta situación debe llevarnos a reflexionar. Ahí se quedaron 2, 3 personas, uno en una cava, la mamá abrazado en una balsita pequeña, pudo salvar a los 2 nenés. Y estos hombres desesperados en la presión que tenían de poder salvar a su vida. No hablemos el por qué pasó todo eso finalmente, ¿no? No tenemos por qué jugar absolutamente nadie, pero desesperados, bajo presión, decidieron nadar. A lo mejor, si hubiesen dicho nos quedamos todos juntos, agarrados de la cava y de la broma, a lo mejor la historia hubiese sido otra. Y esos 5 personas que todavía no se han conseguido, a lo mejor se hubiesen podido conseguir. Obviamente pasaron varios días, estaban deshidratados, una serie de cosas, pero hay 5 personas que bajo presión de querer salvar en el medio de la nada, tomaron una decisión. Finalmente, el Señor tiene el control de absolutamente todo, de todo. A veces no lo entendemos, es algo muy difícil, no quiero ahondar mucho en esto porque es complejo. Sin embargo,
cuando estamos bajo presión, lo primero que debemos buscar realmente es la sabiduría del Señor. Pedirle que el Señor te pueda hablar, te pueda dirigir. ¿Me entiende? Y todo esto, querida iglesia, lo logramos realmente leyendo. Lo logramos realmente teniendo intimidad con Dios. Donde podamos entender que dependemos es de Dios 100%. Tus dones y tus talentos son dados por el Señor. Como hoy los tienes, mañana de repente no lo puedes tener. Entonces, cuando realmente concientizamos que dependemos 100% del Señor, nuestro pensamiento va a cambiar. Nuestra forma de ver ciertas circunstancias van a cambiar. A la hora de tomar decisiones va a cambiar. Porque ya usted lo va a hacer partícipe, porque ya usted lo va a hacer parte de lo que usted está viviendo, pasando o haciendo. Y antes de reaccionar con miedo, alza tu vista con fe. Tal vez estás enfrentando la tormenta perfecta, es muy probable, pero Jesús te ofrece la paz perfecta. El Señor solo da una paz que solo Él puede dar, que no la da ninguna persona ni el dinero. No voy a caer en detalles sobre el dinero. El dinero sí hace falta y sí debemos esforzarnos. No estoy diciendo que el dinero sí hace falta y sí debemos esforzarnos, pero muchas veces nuestra felicidad está condicionada cuando tengamos X cantidad de dinero. Y la felicidad tiene que estar en ese transcurrir de lograr esa meta que tú te has planteado. Debes esforzarte agarrado a la mano de Dios para que puedas vivir en paz que solo Dios la da. La paz de Dios trasciende toda lógica, todo plan y todo esfuerzo para explicarlo. A veces no lo entendemos. No lo entendemos. Que vemos personas por situaciones, circunstancias súper adversas. Y tú dices, ¿cómo esa persona puede estar tranquila? ¿Cómo esa persona puede seguir adelante? ¿Cómo esa persona puede todavía hacer X cosa? Y eso nada más lo hace Dios. Nada más. A veces, si nos esforzamos en buscarle la quinta pata al gato, más bien perdemos tiempo. Leamos su palabra. La invitación es que pueda leer su palabra y que en esos momentos de estar bajo presión, no deje a Dios a un lado, incorpórelo. Señor, dame la sabiduría para poder salir adelante. Este negocio del cual estamos comenzando, ayúdame a salir adelante con este negocio, Señor. Pon las personas correctas. No permita que esto es un negocio que te va a honrar. Mi matrimonio, Señor. Ves por lo que estoy pasando. Ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Pon las personas correctas. No permitas que yo pueda faltarle respeto a mi esposo o a mi esposa. No permitas que yo pueda repetir lo que pasó de repente en mi casa o un gran amigo, lo que sea. No. No lo permitas, Señor. En Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Sea paciente, pero sea consecuente. Sea paciente, pero debe ser consecuente. El éxito de muchas empresas, de muchas personas, lo dan los años. Hay otras personas que tienen la fortuna de lograr el éxito, voy a hablar económico, en poco tiempo. Hay otras que requieren un poco más de tiempo. Sea consecuente, asesórese bien, vea a los grandes. Los grandes son buena referencia. Las grandes compañías, las grandes marcas son excelentes referencias a la hora de tú poder tener como meta un negocio. No veas las dificultades del pequeño, ve las bondades de los grandes.
Muchas veces no vemos el recorrido, sino vemos el resultado. Pero ese recorrido muchas veces fue por una carretera llena de piedra, pero finalmente lograron el éxito. Dios sabe cómo sostenerte para que no te hunda. Dios sabe. Pero dale la oportunidad para que no te hunda. ¿Y qué queremos que haga? Es simple. La promesa de Dios para tu vida está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Ten calma. Dios permite las tormentas para luego transformarlas en bendición. ¿No se han dado cuenta que a veces que pasamos de aquella tormenta, vemos cómo florecen ciertas cosas? Aprenda también de esas tormentas. El Señor en todo momento nos está hablando, nos está guiando. Somos nosotros los que realmente lo vamos sacando. No le vamos participando. Somos nosotros. Así que no midas el tamaño de la montaña de tus presiones. Habla con el que puede mover esas montañas. Y ahorita quisiera que podamos en este momento, ahí donde estás sentado, que puedan abrir su corazón, ahorita que puedan cerrar sus ojos y que puedan abrir su corazón y pedirle al Señor que entre a sus vidas. Dile: Señor, ayúdame en este momento, en esta circunstancia. Quita toda distracción que pueda estar actualmente en mi vida. Quita todo aquello que no suma, que no te agrada, que me hace alejar de tu camino. Y quiero que puedan, ahí donde están ustedes, puedan hacer esta oración conmigo y puedan decirle: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entiendo que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en una cruz por mis pecados. Y esto sí quiero que lo digan en voz alta. Te entrego mi vida, Señor, para que la limpies y la restaures. Envía tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido, Señor, de que eres un Dios de segundas oportunidades. Ayúdame a hacer tu voluntad. Hoy me alegro porque mi vida está llena de ti. Anota mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso grande. Muchísimas gracias, querida iglesia. Gracias por habernos acompañado hoy domingo. Nos vemos el próximo domingo a las 10:12 del mediodía. Que tengan una feliz y bendecida semana.